nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en este trance agudo. Señor bendito, queremos darte gracias, porque así como hemos cantado, Señor, no hay otro Dios como tú, incomparable, inigualable. Tú has vencido la muerte, Señor. Señor, gracias por tu gracia sublime, por la cual podemos estar hoy en este lugar. Solo gracias a ti, Señor. Señor, queremos rogarte que en este momento tú nos hables. Señor, que sea tu palabra como esa espada, Dios. Señor, gracias por la vida de nuestro pastor David, por su familia, Señor. Te rogamos que en este momento, Dios, tú nos hables a través de él por medio de tu palabra, Señor. Por favor, bendito Dios. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. Ha pasado más de medio milenio donde un hombre recibe una palabra del Señor y produce todo un cisma. Un tsunami sería más conocido para nosotros, ¿cierto? En todo lo que consideraban el mundo religioso. Martín Lutero casi solo se enfrenta a superestructuras religiosas. Y es en base a la palabra de Dios. Y vamos a referirnos ahora a Romanos capítulo 1, los versos 16 y 17, que dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Transcurre el año 1517, donde justamente es Martín Lutero quien clava sus 95 tesis. Obviamente, él no estaba pensando en ese momento el efecto que iba a producir. Llamaremos esa forma de protesta. Este hombre no estaba pensando en ese momento que estaba casi partiendo estructuras con un solo golpe. Y dentro de todo esto, Martín Lutero también expone sus ahora famosas 5 solas. La primera, escrita en otro idioma, que es la sola escritura, solo por medio de la escritura, la sola escritura. La segunda es la sola fide, solo por la fe Dios salva. La sola gratia, solo por la gracia. Y 4, solus Christus o solo Cristo. Solo Cristo o solo a través de Cristo. Y la quinta sola es soli Deo gloria. La gloria solo para Dios. Las 5 famosas solas de las cuales hoy día vamos a intentar desarrollar
la sola fide. Y ciertamente que fue la lectura de la palabra la que lleva a Lutero a descubrir que el pensamiento y la voluntad de Dios se encontraban diametralmente opuestos al pensamiento humano. Y en ese entonces católico, terriblemente opuestos. Porque dentro de la doctrina de la salvación, esta sola fide afecta sobremanera la forma de pensar y de concebir la misma Escritura, ya que quita de en medio las obras de la ley y expone el pensamiento de Dios, que solo la fe tiene la capacidad de salvar al hombre de la condenación eterna. Solo la fe tiene la capacidad. Ya en el año 1545, el Concilio de Trento ya condena esta posición de Lutero sobre la sola fide y la declaran maldita. La declaran anatema. Ya en el Concilio de Trento es declarado así. O sea, empieza a haber una pugna, llamaremos así, interna ya también, frente a este pensamiento. Para nosotros, después de 501 años, ¿cómo podemos entender mejor lo que significa la sola fide? ¿Cómo podemos ahora acercarnos a este pensamiento? Y dentro del contexto de la enseñanza que dejó Lutero, podemos decir que es la afirmación de que la salvación del hombre es una decisión completa de Dios. Completa. Y no requiere la intervención del hombre. En otras palabras, el hombre no puede salvarse a sí mismo. No puede. El pecado ha incapacitado al hombre para poder tomar una decisión a este respecto, ya que se encuentra muerto espiritualmente. Esto podemos leerlo en Efesios capítulo 2, el verso 1. Así enseña la palabra. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él dio vida cuando estábamos muertos. Solamente por el poder externo divino, el hombre puede ser rescatado de su estado de muerte y de su estado de pecado. Es la muerte de Cristo la que elimina, la que quita la culpabilidad y el pecado del hombre, y es más, al hombre le es imputado la justicia de Cristo. Aquí voy a hacer un paréntesis porque necesitamos entender algo más y mejor. Muchos de nosotros, y miren, elijo todavía volver atrás en el verso que hemos leído de Romanos. Cuando nosotros leemos esta porción de Romanos, en el verso 17 dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, ¿quién dice que vive por la fe? ¿Qué dice la palabra, hermanos? El justo. Esa es la palabra que nosotros necesitamos entender. ¿Por qué hay una diferencia entre, vamos a poner un ejemplo allá, entre mi vecino y yo,
Y mi vecino me dice, yo también tengo fe. ¿De dónde me dices que no tengo fe? ¿Y cómo puedes diferenciar la fe de él con la fe que tú profesas? Porque la fe de él no le produce ningún cambio. Porque es que él sigue tras, llamaremos si quieren, imágenes, ¿está bien? Como una forma de fe. Y tu fe es diametralmente opuesta a la fe de él. Y uno dice, ¿y quién tiene la razón? Aquí la palabra está enseñando claramente, más el justo. Entonces, la pregunta es, ¿quién es justo? ¿Y cómo es que nosotros podemos considerarnos justos? Voy a hacer un intento de explicar mejor esta parte. Cuando Dios creó a Adán, ya levanta a Adán y lo pone en el Edén. ¿Está bien? Adán elige comer del fruto prohibido y desobedecer a Dios. Adán cae. ¿Está bien? Esa caída, hermanos, le fue imputado, le fue traspasado a todas las demás generaciones. Y eso dentro de la soberanía de Dios. Eso quiere decir que Dios permitió eso. Le imputa el pecado a las demás generaciones. Cuando Adán cae, le imputa el pecado a las demás generaciones. Las demás generaciones, sin haber hecho nada, ya reciben o heredan el pecado. ¿Está bien? A eso, en el tiempo, es levantado el Hijo de Dios, la promesa, el Cordero de Dios que viene y quita. Muere Jesús por nuestros pecados y resucita sin pecado. Jesús le imputa al hombre su justicia, le traspasa su justicia. Jesús es levantado hacia el Padre y el hombre queda con la justicia de Cristo. ¿Se está entendiendo esta parte? No es obras buenas que yo voy a hacer que eso me van a tipificar a mí como un hombre justo. No, es la justicia de Cristo que te ha sido pasada a ti. Por eso eres llamado justo. Es el momento cuando Dios abre nuestro entendimiento, cuando nacemos de nuevo, que tú puedes entender que la justicia de Dios te ha sido traspasada a ti. Y la palabra viene y te dice, mas el justo por la fe va a vivir. Pero primero tienes que ser hallado justo. ¿Está bien? No es una fe para cualquiera. La vivencia de vivir por fe es que primero debes entender que eres justo, pero no por tus méritos, no porque no habías hecho daño a tus vecinos, ya no mientes, no es cierto. Cuando entendemos que Cristo mismo, aún su propia justicia te ha traspasado y te ha puesto, es que tú puedes presentarte delante del Padre con la justicia de Cristo. ¿Se está entendiendo por qué podemos pasar por en medio del velo que ha sido roto? ¿Sí? Y puedes presentarte delante del Padre en el lugar santísimo. Porque cuando el Padre te mira, mira a Cristo. Está mirando la justicia de su Hijo Jesucristo en ti. Y Él puede decir amén. Ha sido perdonado, ha sido hallado justo.
¿Está bien? ¿Se ha entendido hasta ahí, hermanos, esta parte? ¿Ya? El hombre no tenía absolutamente nada que presentar como justicia propia. Es ahí donde Cristo le otorga su propia justicia. Lo reviste al hombre con toda su justicia. Y era la pregunta, ¿no? ¿Y eso de qué nos sirve? ¿Para qué quiso Jesús pasarnos su justicia? Y debemos comprender que sin justicia es imposible podernos presentar y relacionarnos con un Dios 3 veces santo. Jesús se aseguró no solamente de que su sangre nos limpie de todo pecado, sino se aseguró de imputarnos su justicia y decirnos, ahora podemos presentarnos delante del Padre. Por eso es que Él dijo, voy a mi Dios y a vuestro Dios, a mi Padre y a vuestro Padre. La obra de Cristo es tremendamente completa. En el estado que se encuentra el hombre muerto en sus delitos y pecados, ahí es donde recibe el don de Dios, que es la fe. El hombre recibe como un regalo la fe. No es que al hombre se le ocurre y ahora, ya mejor creeré en esto. No, hermanos, Dios nos ha dado la fe. Efesios capítulo 2, el verso 8 y 9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. No por obras. La fe es don de Dios. Es un regalo del Señor. Nosotros, hermanos, cuando hemos venido a conocer al Señor, estamos frente a una realidad. Y la realidad es, ¿qué defensa tú presentas de tu fe? ¿Cómo defiendes tu fe? Era lo que yo te decía hace un momento. ¿Cómo nosotros podemos contrarrestar aún el pensamiento, llamaremos religioso? ¿Saben qué? La gente tiene sed de Dios. Y nosotros hemos venido al manantial que es Cristo. Y la gente tiene que venir a Cristo. Tiene que conocer el manantial. Una de mis posiciones personales no es que la gente se tiene que volver evangélica. ¿Saben qué? Eso sería como poner por encima de lo que Cristo ha hecho en la cruz, hermanos. La gente tiene que venir a Cristo, al Salvador. Hay veces estamos más preocupados de cuántos vamos a hacer en la congregación. Yo quiero que se llene, pero para que escuche la verdad, no para que nosotros nos jactemos. De nada tenemos que jactarnos. Y no tenemos de qué jactarnos, sino de haber conocido al Rey en su misericordia. En su misericordia. Que haya mirado nuestra bajeza. Esta defensa de solo por la fe propuesta por Lutero también enfrentó en su tiempo a todo un pensamiento religioso de Pelagio, denominado también el pelagianismo, que enseñaba exactamente lo contrario, que la justificación era atribuida a la decisión y acción del hombre. El pelagianismo enseñaba eso y tenía muchos seguidores. Entonces, Lutero, con sus 95 tesis, incluidos sus 5 solas, enfrenta a todo ese tsunami también que era el pelagianismo,
que estaba destruyendo la enseñanza cristiana. Me gustó mucho entender mejor cómo es que Pelagio explicaba su teología. Y esta iglesia evangélica Pueblo Nuevo lo enseña de esta manera. Y dice así: para Pelagio no hay una transmisión del pecado de Adán a sus descendientes. No nacemos con tendencias perversas ni malos deseos. Lo único que nos diferencia de Adán al ser creado es que nosotros tenemos malos ejemplos alrededor. Pero aparte de eso estamos como Él. No hay en nosotros concupiscencia ni esclavitud al pecado. Por lo tanto, ejercitando la voluntad propia, con la ayuda de la ley de Dios y el ejemplo de Jesucristo, podemos guardarnos de caer en pecado. En eso consiste para Pelagio la gracia de Dios. Imagínense lo que este hombre enseñaba. Que el hombre no era malo. Hoy en día yo les demuestro que el pelagianismo sigue siendo parte del pensamiento de la sociedad. ¿No dicen? No, uno nace, pero la sociedad es la que te vuelve malo. ¿Cuántas veces han escuchado eso? Eso es el pelagianismo de una manera actual. Vean cómo de una manera, sin saber, estamos apoyando, hay veces, pensamientos que en su tiempo fue el cristianismo el que enfrentó esos pensamientos. Otro paréntesis. ¿Quiénes creen que van a enfrentar todos estos rollos de género que está ahora apareciendo? ¿Quiénes? Hermanos, tenemos la verdad y la verdad nos ha hecho libres. Es la iglesia del Señor que va a enfrentar esos pensamientos que quieren hacer creer a la gente, ya, que bueno, yo nací hombre, pero aquí adentro hay una dama. No, un ratito. Y otra gente aplaude. Gobernantes en muchos países aplauden. Y dicen, eso es libertad. Libertad de conciencia, no. ¿Cómo le puedes llamar libertad de conciencia si está más atado que un esclavo? Y eso te va a costar a ti y a mí el defender la posición cristiana, creacionista. ¿Se está entendiendo, hermanos? ¿A quién creen que va a levantar el Señor para decir, esta es la verdad? ¿Acaso la palabra no dice que se agarra un candelero y se lo pone encima para que alumbre? Ese es el cristianismo en este tiempo, hermanos. Ahora la pregunta es, ¿estamos dispuestos a pagar el precio? Los que hemos visto y leído sobre la historia de Lutero, este hombre tuvo que escapar por todo lado para no ser asesinado. Y Dios lo protegió. No voy a entrar en otros detalles de la historia de Lutero. Pero mucho de eso se replica en este tiempo nuevamente y la iglesia es desafiada. ¿Quiénes van a hablar contra el aborto? Ese es el asesinato más desleal producido por la propia madre. Y quieren llamarle una decisión casi inteligente. ¿Quién va a decir que eso no es así? La iglesia. Es la iglesia, somos nosotros. Es evidente que en este sistema, al final es el hombre
quien es su propio Salvador. Así lo proclamaba Pelagio. Y solamente de una manera muy secundaria, Cristo hace algo por nosotros. Sin embargo, no es esto lo que enseña la Escritura, que habla del hombre en un estado caído y de pecado, como en un acto externo, por una motivación interna. Estamos muertos por dentro y por fuera, hermanos. Y eso no nos gusta. No nos gusta que la gente nos diga. Hay veces se está predicando un evangelio donde no produce poder. Cuando sabemos que la palabra tiene poder de levantar a las personas de su estado, les estamos casi facilitando, les estamos acolchonando la cruz para que no les duela. Ese no es el evangelio que hemos recibido, hermanos. El hombre, mientras no enfrente la cruz, va a seguir nadando aquí, navegando en sus pensamientos. Y nosotros necesitamos ser renovados en nuestra mente. Para eso tienes que morir. La cruz es muerte. Es muerte. De la misma manera, hermanos, tuve oportunidad de hacer una lectura donde, ¿qué dice el catolicismo sobre la sola fide? Y quiero tener un equilibrio. Y también mencionar qué opinan ellos. Y dice, para resumir, la sola fide es esa idea de los protestantes que dicen que solo por la fe se alcanza la salvación y no por las obras. En otras palabras, más equivocados no pueden estar. Se ve que no han leído el Evangelio de Mateo 25, del 31 al 46, o la carta de Santiago. Por supuesto que me he puesto a leer Mateo 25, del 31 al 46. Y está relacionado, hermanos, al juicio de las naciones, donde el Señor va a juzgar. Y aquí habla el Señor y dice, y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. ¿Sí? Es todo este relato que hace la palabra. Y el Señor les habla y les dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed, estuve desnudo, etcétera, etcétera. ¿Sí? El verso 37 dice algo especial, que mis estimados no lo consideran. Y dice, entonces los justos, ¿quiénes dice? Los justos les responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber, etcétera, etcétera? Hermanos, estos hombres justos habían hecho todo aquello nunca pensando en que eso los va a salvar, que ni siquiera se habían dado cuenta que el Señor lo estaba apreciando. Pero no para que sean salvos, sino que cuando uno obra en la vida cristiana, Dios te va a dar, dice, una recompensa. Eso es. Y Dios permita, estoy escribiendo una prédica sobre la recompensa, hermanos, que los cristianos, los hijos de Dios van a tener cuando haya este juicio. Y que debiéramos ser muy ambiciosos en tener y en obtener esa recompensa. Y esas son las obras que uno hace, pero ya después de haber sido salvo, no antes, no antes. Aquí les está hablando a los justos. Los mismos justos le dicen, Señor, ¿cuándo hemos hecho esto? No está hablando de injustos.
La carta a Santiago habla de que la fe sin obras es muerta. Y eso sabemos que es verdad. Es verdad. Pero para que tengas fe, primero Dios tiene que haberte dado fe, el don de la fe. No es que la fe aparece de la nada, hermanos. ¿Saben qué es lo que nos cuesta mucho? Y hay veces no nos ofende. Y es que la palabra misma a nosotros nos dice: estás muerto espiritualmente, estás muerto en tus delitos y pecados. Pero si yo no soy tan mala persona, estás muerto. Estás muerto. Sin Cristo, nosotros todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados. No importa de qué tamaño sea el primero o el último. No importa si nunca has incurrido en un robo o en una mentira o en un agravio, igual estás muerto espiritualmente, porque así hemos nacido. Nos ha sido imputado a nosotros el pecado de Adán, pero ahora hemos sido llevados de las tinieblas a la luz. A la luz. Esa es la vida cristiana. Así como yo no he hecho nada para que Adán me lo pase a mí su rollo, como decimos, él mete la pata y yo metí la pata por ende. ¿Yo qué culpa tengo, Adán, para que te metes ahí a mirar esa manzanita? Así hacemos, ¿no es cierto? Pero igualito la realidad es que yo nazco con pecado. Cuando vengo a la vida cristiana, Cristo me dice: tú no necesitas hacer nada, yo lo voy a hacer todo por ti. Así como yo no he hecho nada para heredar el pecado, yo no hago nada para recibir la salvación. Eso es gracia. Ahora, ¿se entiende lo que es la palabra gracia? ¿Sí? No he hecho nada. El Señor no me dice: mira, yo necesito tu granito de arena. No. Hasta mi justicia te la voy a dar, hijo. Toma, para que te presentes delante del Padre. Díganme si no vale la pena seguir a un rey de reyes que ha hecho eso por nosotros. El pretender atribuirle al hombre algún mérito que le permita acceder a su propia salvación es desmerecer totalmente la obra de Cristo mediante su cruz. En otras palabras, es no haber entendido la cruz de Cristo. Para muchos, la fe siempre estará peleada con la razón. Para muchos. Ya algún científico expresó lo siguiente: deme usted su fe y yo le daré mi razón. Podemos confirmar que el cristianismo es racional. Es racional por mandato divino, enseñado por nuestro mismísimo Señor Jesucristo. Mateo 22, 37, me gustaría que lo podamos buscar, por favor. Mateo 22, 37 dice lo siguiente: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen la ley y los profetas. Amar al Señor con toda tu mente. Pero no está hablando con esa mente no renovada. Necesitamos ser renovados. Por eso dice la palabra que seamos renovados en nuestro entendimiento. Hermanos, no debemos confundir el cristianismo con el racionalismo. Para entender esta parte, permítanme hacer estas comparaciones. No es lo mismo hablar del humano que hablar del humanismo. No es lo mismo hablar de ser femenina que hablar de feminismo. Y no es lo mismo hablar de existir que hablar de existencialismo. No es lo mismo la razón que hablar de racionalismo. El famoso ismo. ¿Sí?
Todos llegan cargados de otros elementos que hacen difícil desatar tantos nudos. Entonces ahí estamos metidos nosotros más con el cristianismo. ¿Sí? ¿Qué les parece? Y uno dice, no, mira, no está tan mal. No, está mal. No es lo mismo hablar de Cristo que de cristianismo, porque ese ismo viene cargado de tanto. Un ejemplo. Díganme si no hay N libros, ¿sí?, escritos hasta con un buen corazón, pero que lo único que defienden son posiciones teológicas. Es así. El otro escribe otro libro, eso es así. ¿El Señor viene antes? No. ¿Viene después? No, el Señor ya ha venido, ya está. Cristianismo, ese ismo, cargado de tantos, hay veces contradicciones entre los mismos pensamientos. La razón no está peleada con la fe. Lo que está peleado es el racionalismo, que también viene cargado de muchos pensamientos diametralmente opuestos. En consecuencia, podemos decir que estamos llamados a defender nuestra fe, esta sola fide relacionada a nuestra salvación, a nuestra justificación, atribuyendo a Dios una soberanía absoluta. Absoluta. No podemos pedir a la gente que haga una oración de fe salvadora si no ha entendido que necesita un Salvador. ¿Se han dado cuenta cómo ha cambiado ahora la forma de predicar, hermanos? Nos hemos conformado y quiero volver a traer para cada uno de ustedes una conciencia cuando hablamos de Jesús. Hay veces estamos más preocupados en que tiene que aceptar al Señor Jesucristo y haga la oración de fe, listo, ya hombre feliz. Y no es verdad, hermanos, no es verdad. Por eso es que al Señor no lo reciben como Salvador, porque nadie les dice que necesitan un Salvador. ¿Por qué me va a perdonar mis pecados si yo no he pecado? Y estamos predicando mal. El hombre tiene que tener una conciencia de pecado. El Espíritu Santo tiene que revelarle cuán sucio es por dentro y hasta por fuera. Y ahí es donde uno necesita de la sangre de Cristo. Es una necesidad de ser lavados. Pero si solamente me quedo con la idea de que yo tengo que aceptar a Jesús como mi Señor y Salvador, entonces nunca me he arrepentido de mis pecados. Todas las congregaciones están llenas de gente que no se ha arrepentido. Por eso es que cuando pasa algo dentro de la familia cristiana, ya todo el mundo busca aquí sus derechos. Y dice, ¿por qué? Mira, los cristianos, siendo cristianos, mira, ni aman. Y a mí, pobrecito, que yo he venido sediento. Y nadie le dice, ¿sabes qué, querido? Eres un grandísimo pecador, así, grandísimo. Necesitas ser salvado. Arrepentirte de tus pecados, ese es el Evangelio. La pregunta, hermanos, ¿cuál ha sido el primer mensaje de Jesucristo cuando Él cumplió 30 años y empezó su ministerio? Fue el mensaje más corto y más profundo que dio nuestro Señor Jesucristo. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo primero que dijo Jesús, arrepiéntanse. Nosotros no queremos decirle a la gente que se arrepienta, porque se ofende cuando le decimos eres un pecador. ¿Qué es lo que ofende más? ¿Que no le digamos o que siga pecando contra la santidad de Dios?
Revisemos, hermanos, aún nuestra propia conversión. Yo les ruego en el nombre de Jesús, revisa tu conversión. Porque si tú no le has pedido perdón a Dios, no te has arrepentido de tus pecados, tú estás trancado porque tienes cuentas pendientes con Dios. Y después uno se pregunta y dice, ¿y por qué a mí Dios no me habla? Y Dios no aquí, no allá. ¿Por qué nos revisamos? ¿Cuál es la base escritural sobre la cual nosotros estamos fundamentando nuestra fe? La gente no ha entendido que necesita de un Salvador. Entonces, si necesita un Salvador, es que debe reconocer su condición de pecado en que se encuentra y que se quiere confesar sus pecados con un genuino arrepentimiento. Muchos, me gustó esto, hermanos, y quiero enseñarlo aquí. Muchos pueden tener fe en la muerte de Jesús. Sí, dicen, yo creo que Jesús ha muerto en la cruz, pero no creen que Él ha resucitado. Entonces su relación con Él es con un cadáver. Así de simple. Así de simple. La defensa de la fe es una defensa basada en la razón. No es en una fe ciega y cerrada. Es en una fe que da un salto de las tinieblas a la luz. De la vana manera de vivir a la verdad. Esa es la fe, hermanos. Hay veces dicen, está bien, hermano, es por fe, como si estuviéramos ahí. No, hermanito, no estás hablando de eso. Que ahí viene, sí, con esperanza, cierto, lo que habla Corintios 13. ¿Qué es lo que permanece? La fe, el amor, la esperanza. Podemos tener una fe, sí, pero con esperanza, Señor. Seguir orando por mis hijos. Seguir orando por mi esposo. Seguir orando por mis parientes para que vengan a la vida de Cristo. La fe que estamos llamados a defender es una fe salvadora, basada en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Satanás conoce la verdad acerca de Cristo, pero aún así lo odia. Qué tremendo, hermanos, qué contradicción. ¿Quiénes los reconocían a Jesús? Cuando Jesús vino, ¿quiénes los reconocían? Los espíritus inmundos lo conocían. ¿Qué tienes conmigo? Le decían los espíritus. Hijo del Dios Altísimo. ¿De dónde? Y el hombre, que es creación única de Dios, no lo conocía. A los suyos vino y los suyos los rechazaron, porque amaron más las tinieblas que la luz. Esa es la realidad que nos enfrentamos cuando nosotros predicamos el Evangelio, hermanos. Hablamos a gente que ama las tinieblas, ama. El Catecismo de Heidelberg comienza formulando 3 cosas más importantes que desde niños debiéramos saber. 1, cuán grande es mi pecado. 2, cuán grande es la gracia de Dios. Y 3, cuán grande debe ser mi gratitud a Dios. Qué triste es encontrarse con cristianos que no son agradecidos. No han entendido el Evangelio. Y ahí se aplica lo que dice la palabra. Al que poco se le perdona, poco ama. Pero al que mucho se le perdona, mucho ama. ¿Cuánto te ha perdonado el Señor a ti? Esa es la medida que tú lo vas a amar. Y si tú dices, Señor, yo no he sido tan despistado ahí, cara sucia. ¿No? ¿Quieres saber el tamaño de tu pecado, cristiano?
¿Sí? Mira la cruz y vas a saber que por tu pecado ha ido Cristo a la cruz. Ese es el tamaño de tu pecado. Y más nos vale doblar rodillas por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Aunque no hayas pisado San Pedro, por si acaso, igualito, Cristo ha ido a la cruz por ti, pecador. La sola fide es devolverle a la fe su verdadero sentido bíblico. El hecho de decir amén a lo que dice el pastor no quiere decir que tengas fe. La fe debe llevarnos a ser discípulos de Cristo. Ese es el objetivo de la fe. La fe debe llevarnos a aprender a obedecer a Dios. Si hay algo que necesita la iglesia es aprender a obedecer la palabra del Señor. Las obras nuestras, por más buenas que sean, no contribuyen en nada a nuestra salvación. Las obras son el respaldo de la fe que ejercemos después de haber sido salvos. Por eso afirmamos, al igual que las Escrituras, que la fe sin obras es muerta. Y eso es verdad. Todo el cristianismo tiene un contenido porque está basado en la verdad. El cristianismo está basado en una sola verdad. Y esto no es solamente una afirmación. Esta verdad es una persona. La persona de nuestro Señor Jesucristo. Él es la verdad. Muchos están buscando la verdad como una definición, cuando esa verdad es una persona. Y cuando tú te has encontrado con esta persona, tu vida nunca más va a ser la misma. Porque Él te va a impregnar de su verdad. Lo demás ya no, ya basta. Hay mucho más por vivir por la verdad que seguir viviendo lo que hemos vivido en la mentira, hermanos. Con todas sus filosofías. Caminemos confiados. Y es verdad, hermanos, lo que Cristo ha empezado en ti, lo va a terminar. Lo va a terminar, hermanos. Ten fe. Ahí está, fe. Y tu mente no te juega sucio ese rato. ¿Qué ratito el Señor va a terminar si yo sigo pavoneando en esto, en este otro? Déjalo obrar al Espíritu Santo. Porque ese mismo Espíritu que ha levantado a Cristo de los muertos es el que está obrando en ti ahora, con ese mismo poder. Yo le creo a Dios. Yo le creo. Pongámonos de pie. La sola fide, solo por fe, solo para fe. Padre, queremos darte muchas gracias. Señor, tú has levantado a un hombre capaz de exponer con valentía, Señor, aquello que en ese momento tú le habías enseñado. Te ha placido a ti abrirle las Escrituras. Y Señor, lo has hecho también con nosotros. Que ni siquiera, Señor, estábamos injertados en la vid verdadera y nos has injertado. Y hemos empezado a recibir la savia tuya. Señor, qué privilegio, qué privilegio. Nada de esto lo merecíamos, nada, Señor. Nos has premiado porque a ti te ha dado la gana de premiarnos. Así de simple, Señor. Te ha dado la gana de premiarnos cuando nosotros merecíamos el infierno, Señor. No queremos quedarnos como nos encontramos ahora, Señor. Enséñanos a ser hombres y mujeres ambiciosos con tus negocios, con aquello que lleva vida eterna, Señor. Y nuestra fe siempre esté fundamentada, Señor, en la obra de Cristo, en tu palabra, en la revelación de tu Espíritu Santo, Señor.
Todo esto te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en este trance agudo. Con furia y con afán, Satán acosará. Por armas deja ver su astucia y gran poder. Cual él no hay en la tierra. Nuestro valor es nada, aquí con él todo es perdido. Mas por nosotros luchará, de Dios el escogido. Es nuestro Rey Jesús, el que venció en la cruz, Señor y Salvador, y siendo el solo Dios, Él triunfa en la batalla. Aunque estén demonios mil prontos a devorarnos, no temeremos porque Dios sabrá cómo ampararnos. Si muestra su vigor, Satán y su furor, dañarnos no podrá, pues condenado está. Por la palabra santa. Esa palabra del Señor que el mundo no apetece. Por el Espíritu de Dios muy firme permanece. Nos pueden despojar